Buen día, hermano. Qué bueno poder compartir en esta mañana. Y antes que nada, pedir disculpas. Voy a tratar de, especialmente a los hermanos que nos están viendo, tratar de no moverme. Era usted, hermana, ¿no? Perdón, no, perdón de parte mía. Porque la otra vez Paulina me decía, papá, varias hermanas me dicen que no te muevas tanto, porque cuando hablas acá no te escuchan por el, por el vivo. Entonces, bueno, voy a tratar de no moverme tanto. Pero ahora me quedo más tranquilo que la hermana está acá. Muy bien, hermanos. Qué bueno poder compartir la palabra del Señor. Y quiero que puedan abrir en Lucas capítulo 5 y vamos a leer allí este, un pasaje conocido, tan lindo. Y dice allí Lucas 5 del 1 al 11. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, y habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran multitud de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Que Dios bendiga este pasaje tan hermoso, ¿no? Y hermanos, queremos hablar justamente de esto, ¿no? De una experiencia desbordante, ¿eh? De una experiencia desbordante, de una experiencia en donde el Señor manifiesta aquí su poder de una manera nuevamente maravillosa. Y pensaba, antes de ver algunas cosas algunos mapas que quiero mostrarles, pensaba en que muchas veces nos manejamos en nuestra vida cristiana con la imagen de Jesús dándonos la mano y levantándonos del agua, ¿sí? Esa imagen de Jesús salvando a Pedro cuando le dice, Señor, sálvame porque me hundo. Entonces, ¿se acuerdan de ese pasaje que Jesús le da la mano, lo levanta y vuelven a la barca? Y cuando hablamos de una experiencia desbordante, hablamos de que el deseo de Jesús en ese pasaje que les estoy mencionando era que Pedro caminara sobre el mar con él. El anhelo de Jesús, porque se lo dijo, vení, era que camines sobre el mar con él. Pero la realidad y la humanidad de Pedro hizo que mirara más las tormentas, más el vientito y se hundió. Y mi hermano, cuando hablamos de una experiencia desbordante,
justamente este es nuestro desafío. Dios quiere que tengamos una experiencia desbordante de su presencia. El anhelo de Dios no es estar dándonos siempre la mano. El anhelo es que hasta casi, como lo dice el Señor Jesús, como somos hermanos abrazados, caminemos sobre el mar. Y al leer este pasaje, quiero compartirle y animarle a que podamos desafiarnos a vivir esta experiencia desbordante. Yo estaba prestando atención en estos días a un comentario sobre este pasaje y me llamó la atención y estaba orando y es como que el Señor me dice, esto es lo que tenés que hablar el domingo, ¿no? Y dije, sí, voy a hablar esto el domingo, ¿no? Y quiero mostrarles allí algo interesante que lo vemos en este pasaje que leíamos de Lucas, ¿no? Sí, Isma. Fíjense, este mapa que nos muestra Ismael es un poco la referencia al pasaje, ¿eh? El lago de Genesaret, el lago de Galilea, allí lo ven ustedes, al norte de Israel. Y es interesante ver el concepto, la expresión Genesaret en el original, en el hebreo original, significa eso, el jardín de las riquezas. Y no es caprichoso, porque si ustedes ven allí en el círculo verde, en donde está sucediendo este episodio que leemos en Lucas, es el lugar más fértil de toda Israel hasta hoy. Fíjense una foto de nuestros días de este lugar, vista desde otro plano. Este es el lugar en donde Jesús estaba, es allí donde Jesús está y le dice a Pedro, alejate un poco para que pueda yo estar aquí con la barca, y la gente que estaba acá le estaba mirando. Y es interesante ver que Jesús entendía y era técnico, y seguramente mucho mejor que Israel y que Isma, porque él sabía que si se alejaba de la orilla, el agua le hacía como amplificación para hablar. Entonces, no era casualidad que Jesús le dice, alejate un poco. Él sabía por qué lo hacía. Pero ¿por qué le quiero decir esto, mi hermano? Porque Genesaret es el jardín de las riquezas. Y fíjense lo que es hoy Israel. Envidiable, ¿no? Ese sembradío. El jardín, un lugar fértil. Y Jesús en este pasaje le quiere mostrar a Pedro y a su gente, miran, estás en el lugar donde es un jardín de las riquezas. Estás en un lugar donde tiras una semilla y mira lo que puede pasar. Pero dice, yo quiero mostrarte que hay una riqueza mayor. Yo quiero mostrarte que hay algo más rico. Por eso le dice, de ahora en adelante te voy a hacer pescador de hombres. Pedro, no te dejes obnubilar por esto, que es maravilloso, que Dios lo ha dado y que Dios ha bendecido ese espacio de tierra. Es el jardín de las riquezas. Pero él le dice en otras palabras, hay una riqueza mayor que quiero que conozcas. Por eso hablamos, mi hermano, de esta experiencia desbordante. El anhelo de Dios es que usted pueda y que como iglesia podamos tener una experiencia desbordante. Vivir de una manera en que nos gocemos de ver los frutos, ya no materiales o los frutos de la tierra, que son una bendición para nosotros, sino de ver el fruto de la obra de Dios en nuestras vidas. Y yo quiero animarle en esta mañana a poder reflexionar sobre esto. ¿Y cómo logramos esto? Y vamos a ver este pasaje de Lucas capítulo 5. En primer lugar, vamos a ver cuatro actitudes que debemos tener en cuenta. En primer lugar, que debemos darle lugar a Jesús. Debemos darle lugar a Jesús. Fíjense ustedes que el pasaje nos muestra, usted lo conoce allí, la pesca no había sido muy buena, y la experiencia y lógicamente, más que Pedro y su gente lo sabía, para pescar hay que pescar de noche. Y Pedro había salido y las redes estaban vacías, estaban ya lavando las redes, ya para guardar todo y seguir más adelante al otro día. Pero Jesús tiene otra perspectiva.
Y después de haber compartido con la gente, le dice, boga mar adentro, vamos hacia adentro, muévete hacia adentro. Y es interesante ver cómo Pedro tiene una actitud de una incipiente fe que le dice, bueno, en tu palabra vamos a hacer esto, en tu nombre. ¿Y por qué dice esto Pedro? Porque evidentemente mientras estaba lavando las redes, estaba prestando atención a lo que Jesús decía. Mi hermano, necesitamos prestar atención a lo que Jesús dice. Necesitamos estar atentos a lo que Jesús dice. Y fundamentalmente, como leemos allí, darle el lugar a Jesús, darle el lugar. Y una cosa más para prestar atención, que no es caprichoso lo que estamos diciendo. Pedro usa una expresión allí que en este pasaje es maestro, en otras versiones usted va a leer y va a ver que dice Señor. Pero la expresión original que usa Pedro aquí no entra o no está en los otros pasajes paralelos. Él le dice sobrevedor acá. Es una expresión así, es como decirle, Señor, te doy el lugar de encargado. Eso es lo que le está diciendo cuando le dice maestro. No le está diciendo rabí, no le está diciendo líder religioso. Le está diciendo, ahora tú eres el encargado. Y en tu palabra vamos a hacer esto. Mi hermano, Pedro le dio el lugar a Jesús. Se dio su lugar. Él era el encargado. Él era el profesional. Él era el que sabía los tiempos. Él tenía la experiencia. Pero en fe, él dice, Señor, ahora tú eres el que dirige esto. Necesitamos darle lugar a Jesús. Necesitamos cederle el lugar a Jesús. Fíjense lo que dice Proverbios 3, 5 al 7. Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Esto es lo que hizo Pedro. Dejó de lado lo que él sabía, dejó de lado lo que él conocía, dejó de lado la experiencia inmediata que había tenido durante la noche. No hizo ningún tipo de reproche y le dijo, Señor, dejo el lugar a ti. Toma el lugar que tienes que tener. Te cedo mi lugar. Mi hermano, para que haya una experiencia desbordante en nuestra vida, necesitamos darle lugar al Señor. Necesitamos dejar que Él trabaje en nuestras vidas, que Él actúe, que Él haga las cosas. En tanto y en cuanto confiemos en nuestra propia prudencia, en tanto y en cuanto expongamos delante de Dios nuestros argumentos experimentales, Dios nos va a obrar. Dios nos va a obrar. Quizás en su misericordia, como decíamos hoy, nos va a extender la mano y nos va a volver a levantar las tantas veces que nos vamos a hundir. Él quiere que le demos su lugar. Para que haya una experiencia desbordante en nuestra vida, debemos darle a Jesús el lugar que tiene que tener. No es un lugar de acompañante, no es un lugar de alguien que dice cosas lindas, no es el lugar de alguien que, bueno, le hice un favor y le presté el barco. No, es el que está a cargo ahora de todo lo que tengo. A pesar de que desde mi perspectiva la cosa no funcione o no haya funcionado. Pedro tiene una actitud y dice, Señor, hazte cargo ahora y en tu nombre voy a hacer lo que dices. Deje que Dios tome el lugar en su vida, mi hermano. Deje que el Señor dirija su vida. Deje que Él haga las cosas. Nos cuesta, pero aunque parezca utópico e ilógico, deshagámonos de nuestros propios argumentos y dejemos que el Señor haga las cosas. Señor, va en contra aún de lo que pienso, pero te dejo hacer.
Señor, va en contra aún de todo lo que he aprendido, de todo lo que he mamado, de todo lo que he incorporado a lo largo de mi vida. Pero Señor, te dejo mi lugar, porque es allí donde el Señor va a hacer cosas distintas. Es allí donde el Señor va a mostrarnos que hay cosas sobreabundantes para nosotros. Necesitamos darle el lugar al Señor, pero también entender que solo no podemos. Necesitamos decirle, Señor, toma el lugar, pero también entender que solo no podemos. Dice un escritor, la incredulidad, nuestra autosuficiencia, no permite que Dios obre en nuestras vidas como Él quiere. Muchas veces la incredulidad, porque creemos que nosotros podemos solos. Porque no podemos, porque no podemos entender que otro pueda hacer las cosas por nosotros. A veces nos parece increíble que Dios pueda hacer esas cosas. A veces pensamos que pasa por nosotros la realidad. Fíjense lo que leíamos recién, no te apoyes en su propia prudencia. Fíjense que debemos salirnos del concepto erróneo que nos hace pensar que solo yo tengo la razón y la respuesta. El peor individualismo no es el individualismo físico, sino el individualismo espiritual. El que nos hace creer que nosotros tenemos solo la razón. Podemos pasar al otro puntito ahí, gracias, esa frase. Fíjense, el confinamiento espiritual nos impide experimentar la desbordante bendición de Dios. Nosotros estamos viviendo un confinamiento comarcal, con cierta territorialidad, un confinamiento que nos afecta, nos priva, nos anula, no podemos salir. He hablado con gente en este tiempo que me dice, a veces me da ganas de salir corriendo, pero no puedo. El confinamiento no nos hace bien porque somos seres sociales, somos seres de relación. Lo dice Dios en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Y no solamente lo habló en términos de la situación conyugal, sino de la cuestión social. Pero más o menos este confinamiento lo podemos ir trabajando a través de todo lo que conocemos. Pero el confinamiento espiritual es el más peligroso porque nos hace encerrar y no nos hace ver que hay algo que Dios quiere hacer por nosotros. Y fíjense que dice un escritor, encerrados y limitados por su propio razonamiento egoísta, muchos impiden que Dios obre de una manera abundante. Mi hermano, no podemos solos. Necesitamos dejar que Dios obre. Pedro lo entendió. A pesar de su experiencia, Pedro lo entendió. Y aquí es interesante reconocer la ayuda del Espíritu Santo. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Y el Señor dijo, cuando yo me fuere, le voy a dejar al Espíritu Santo. Y en Romanos 8:26 me gusta este pasaje que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Es valioso reconocer estas tres expresiones que muestran una actitud que Dios espera de nosotros. Fíjense, nuestra debilidad, dice el apóstol Pablo. Después dice, no lo sabemos. Y después dice en el tercer párrafo, intercede por nosotros. Entre líneas hay un reconocimiento, hay una actitud de humildad, hay una comprensión de imperfección. El apóstol Pablo dice, somos imperfectos y gracias a Dios que está con nosotros, el Espíritu Santo, que intercede por nosotros, que nos ayuda y nos fortalece.
Y es allí, en esa conjunción, en donde se da la posibilidad de que Dios obre de una manera sobreabundante y desbordante en nuestra vida. Cuando reconocemos nuestra limitación, cuando reconocemos que solos no podemos. Cuando reconocemos, como lo reconoció Pedro, Señor, en tu nombre lo vamos a hacer. Si tú lo dices, si tú vas con nosotros, si tú estás dando esta palabra, lo hacemos. Mi hermano, para que haya una experiencia desbordante en nuestra vida, debemos reconocer nuestra limitación. Debemos reconocer que el Señor nos completa a través de su Espíritu Santo, de tal manera que, como ustedes leen en el pasaje, en el momento en que empiezan a recoger, no solamente toman conciencia de que no pueden solo en términos espirituales, sino también en términos físicos. Se hundían. Pedro dice, si subimos todos estos peces no podemos subirlos. Pero además dice el pasaje que hasta casi se rompían las redes, pero dice, se hundían. Entonces Pedro empezó a los gritos en el medio del mar y decir, vengan, y llamó a los otros y llenaron las barcas y dice que aún hasta se hundían las dos barcas. La comunidad, la interrelación, la complementación forman parte de la vida cristiana. Por eso es tan importante que estemos aquí. Gracias a Dios por nuestros hermanos que nos ven en línea, pero lo que cobra más significado en el concepto de la iglesia y en la bendición de la iglesia es que nos veamos, que nos toquemos, que nos demos codazos, en el buen sentido ahora se puede decir, nos damos codazos, aunque a veces por ahí uno se olvida y quiere abrazar, pero bueno, porque lo necesitamos, por eso solo no podemos. Mi hermano solo no puede. Querida familia, si querés salir adelante y tenés dificultades, sola no podés. Necesitas de otros. Y eso demanda humildad, sacar de lado la soberbia, sacar de lado el prejuicio y decir, necesito ayuda. Y como iglesia aún, solos no podemos. Necesitamos y debemos comprender que necesitamos a otras, que juntas cumplamos el propósito para el cual Dios nos llamó. Un tercer punto para entender y que surge aquí en el hecho de que haya una experiencia desbordante en nuestras vidas es obedecer su palabra. Obedecer su palabra. Boga mar adentro. Vete adentro. Para que ocurriera lo que ocurrió, Pedro obedeció la palabra de Jesús. Y fíjense que Dios tiene en este pasaje, podemos descubrir dos propósitos especiales. En primer lugar, un propósito abarcativo, un propósito en donde Dios, a través de la obra de Jesús allí, está impactando a la multitud, porque evidentemente cuando la gente de las dos barcas vieron esto, dijeron, este hombre es hijo de Dios. Por eso la reacción de Pedro al final del pasaje que leíamos. Es decir, Jesús impacta a la multitud, le muestra que Él es alguien distinto. Le muestra que obedeciéndole a Él las cosas pueden ser distintas. Impacta a la multitud, a la gente que le rodeaba. No es casualidad que al final de este pasaje dice, dejándolo todo, le siguieron. Pero, wow, mi hermano, si uno ve esa obra maravillosa de Jesús, ya se les fue de la cabeza la economía, los barcos, se olvidaron de todo y dice, le siguieron porque vieron algo sorprendente. Estaban con Dios mismo en el barco y nada tenía valor frente a esa presencia de Dios. Por eso obedecer la palabra nos conmueve de manera comunitaria, nos
nos conmueve de tal manera que tomamos conciencia de que nada tiene valor. No hay ningún jardín de las riquezas que se pueda igualar a la riqueza que es el fruto de obedecer la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, el desafío es ese: obedezca la palabra de Dios, no por una cuestión esclavista, no por una cuestión caprichosa de parte de Dios. Todo lo contrario, Dios quiere bendecir tu vida. Y mi hermano, si no hay más bendición en tu vida, es tu culpa. No le eches la culpa a Dios. Es tu responsabilidad. Si vivís en la estrechez espiritual, si vivís en el achicamiento constante, si vivís estirando la mano y a los gritos con la cabeza en el agua diciéndole: Señor, sálvame, no es culpa de Dios, es tu culpa que no estás obedeciendo a Dios como Él espera. Porque Dios no se olvida, ni es mentiroso, ni es un político de nuestros tiempos. Dios es Dios y lo que te dice lo cumple. Y si se juega por algo, se queda y no se va y paga las consecuencias como la pagó Jesús. Y necesitamos entender esto, que necesitamos obedecer. Hay un interés comunitario, pero también un interés particular. No es casualidad tampoco que habiendo dos barcas, Jesús eligió la de Pedro. Jesús estaba mirando más allá y sabía quién era Pedro. Y entendía el propósito que había en la vida de Pedro. Y por eso se subió a la barca de Pedro y no se subió a la otra. Porque Dios tenía un plan para la vida de Pedro. Él quería que Pedro también experimentara de manera particular lo desbordante de su presencia. Y mi hermano, esto no nos hace exento a nosotros. Él tiene un plan particular para cada uno de nosotros. Él tiene un plan particular. Y es importante que podamos entenderlo, porque si no perdemos el tiempo. Necesitamos obedecer a Jesús, a pesar de que su costo sea grande, a pesar de que no entiendas, a pesar de que no comprendas. Porque Él quiere bendecir tu vida. Él no te llamó para vivir en la mediocridad. Él no te llamó para vivir en la estrechez. Él te llamó para que desborde su presencia y los resultados de su presencia en su vida y en mi vida. Una cuarta cosa, mi hermano, para ir terminando, es que en esta expresión de Jesús, boga mar adentro, hay también no solamente un llamado a obedecer su palabra, sino a ir más adentro. Mi hermano, las maravillas de Dios no se viven en la orilla. Las maravillas de Dios no se viven cuando yo estoy pisando en terreno firme. El poder de Dios no se va a manifestar en tu vida cuando todo lo que hagas esté asegurado por un plan, por una cuenta bancaria, por una estabilidad material. El poder de Dios se va a manifestar cuando te alejes de la orilla. Por eso Jesús le dice: boga mar adentro, no te quedes en la orilla.
Jesús habló para gente que estaba en la orilla. Y yo me imagino que Jesús tenía compasión por esa gente, porque aún así todos no entendían lo que él le estaba diciendo. Pero a Pedro y a esta gente que fueron, lógicamente después los primeros discípulos, le dijo, ustedes tienen que ir más adentro. Si quieren ver algo milagroso, tienen que ir más adentro. Mi hermano, las maravillas de Dios no se ven en la orilla. Y seguramente este milagro es maravilloso. Ustedes saben que hay algunos pasajes en donde, hablando de pesca milagrosa, que a veces confundimos y no son los mismos. Hay un pasaje donde Jesús ya resucitado hizo que aparecieran 153 peces. Y cuando venían los discípulos, él ya estaba haciendo un asado con uno de los peces, que no sé si era ese del grupo o de otro. Pero en este pasaje, evidentemente, había miles de peces. Pero Jesús puede hacer grandes cosas con miles de peces. Y lo hemos leído, puede hacer grandes cosas con 5 panes y 2 peces. Acá no estamos hablando o discutir su poder en términos resultadistas, en que si hizo más o hizo menos, acá hizo 5.000, allá hizo 153, no. Estamos hablando no de resultados, sino que se trata de tu entrega. Se trata de que encuentres lo que Dios tiene para ti. No estamos hablando de exitismo. Estamos hablando de que debemos meternos más adentro porque Dios quiere que experimentemos de una manera diferente nuestra vida en relación con Él. Y paradójicamente encontramos en el pasaje bíblico en más de una oportunidad que se da esta contradicción humana, inmaterial o física, como le quieran decir. Juan decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Él habla en términos y dice, bueno, me tengo que achicar yo para que Él crezca. Pero también encontramos en el Antiguo Testamento que cuando Dios quiere obrar de una manera maravillosa, le dice al pueblo, corre las estacas, porque hay que agrandar tu habitación. Corre las estacas, bogá mar adentro, andá más adentro, busca las profundidades, porque allí vas a ver las maravillas de Dios. Y mi hermano, este es el gran desafío que tenemos. Bogar mar adentro. Mi hermano, busque la experiencia desbordante de Dios en su vida, pero no en la orilla. Métase adentro con todo lo que esto significa. Si quiere, no lo vamos a leer, pero Ezequiel 47, en esta visión, en donde Dios le dice a Ezequiel, movete 850 metros más, es decir, 1000 pies, dice la visión, y me dijo, entra 1000 pies. Y llegué y dice, y me llegaba a las rodillas, dice Ezequiel en esa visión. Pero Dios me dice, muévete hacia adentro 1000 pies más, aproximadamente 850 metros más. Y dice Ezequiel, y ya ahí me llegaba a la cintura y ya el agua tenía su fuerza. Pero Dios le dice a Ezequiel, muévete más adentro, 850 metros, 1000 pies más. Y dice, ahí ya me llegaba a los hombros. Y le dice, muévete más. Y ya dice, ya no podía hacer pie. Y las corrientes eran fuertes. Pero hay algo interesante en este pasaje que si usted lo lee, después yo le animo a que lo lea con detención en su casa. Dice Ezequiel, cuando regresé, vi árboles frondosos. Es decir, cuando Ezequiel obedeció y experimentó la profundidad de su relación con Dios, cuando vuelve, ve de una manera distinta. Tiene otra visión.
porque había estado de otra manera con Dios. No estaba en la orilla, no estaba en el ámbito de su confianza, no estaba en un ámbito de tranquilidad, estaba en un ámbito donde dependía de Dios. Y dice Ezequiel, cuando me di vuelta y regresé, vi árboles frondosos. Mi hermano, si queremos ver el jardín de las riquezas, si queremos vivir un Genesaret espiritual, necesitamos buscar las profundidades de Dios. Mientras estemos atados a nuestra piscina, vamos a chapotear, vamos a salpicarnos, vamos a disfrutar alguna que otra humedad espiritual, pero vamos a estar en esa piscina cuadrada u ovalada, como le quiera dar la forma a usted, que nos va a limitar. Dios nos está diciendo, busca las profundidades, boga mar adentro, y realmente vas a tener una experiencia desbordante. Un escritor dice lo consuetudinario, lo regular, la costumbre, lo que no nos cuesta esfuerzo, lo efímero y superficial, es solo mojarnos los pies. Nos priva de ver las maravillas de Dios. Por eso Jesús le dijo, boga mar adentro. Y lógico, se te puede aparecer una mojarrita, pero se te puede aparecer un tiburón. Pero Dios está contigo. Y si sacó a Jonás de ese gran pez, ¿qué puede hacer un tiburón? Y si ese tiburón hace algo, es que Dios tiene un propósito más allá de ese tiburón. Cuando trajeron a tierra las barcas, dice Lucas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué estás dispuesto a dejar? Dejando, yo me lo marqué con rojo esto, dejando todo, le siguieron. ¿Qué te tiene preso? ¿Qué te impide seguir al Señor? ¿Qué te tiene con grilletes que no te deja? Pero yo tengo esto, tengo mi familia, tengo mi trabajo, tengo mis planes, que podríamos hablar sobre toda una mañana sobre este concepto posesivo equivocado para el cristiano, ¿no? Mis planes. ¿Qué te tiene atrapado? Muchos dirían, estos están locos, son unos irresponsables. Mirá este hombre grande, porque Pedro no era un jovencito, mirá este hombre grande, dejar su trabajo por seguir al Señor. Si no estás dispuesto a dejar todo, no vas a experimentar lo desbordante de la presencia de Dios. Vas a ser parte del común denominador. Dios no nos llamó para ser común denominador. Nos llamó para ser cabeza. Nos llamó para ser referentes. Y aún más Jesús le dijo a sus discípulos, se sorprenden que yo haga estas cosas. Ustedes mayores cosas que yo van a hacer. Mi hermano, yo te animo en este tiempo a reflexionar.
para que puedas experimentar la presencia desbordante de Dios en tu vida. Y no te estoy hablando de misticismo, de espiritualismo, no te estoy diciendo que ahora yo salgo de acá y levito hasta la puerta, no. Te estoy diciendo de experimentar cada día y desafiarte a decir, Señor, yo sé que tengo que lógicamente hacer esto, pero en tu nombre voy a hacer esto. Aunque me traten de loco, aunque me digan que soy un irresponsable, aunque me salga del parámetro normal, Señor, yo sé que tú me estás llamando para eso. Y como familia, refrescar y pensar en este tiempo quizás de confinamiento que nos permite hablar más, qué cosas estamos haciendo para que lo desbordante de Dios se dé en nuestra vida. Yo te animo, mi hermano, a que pongas a prueba a Dios, dejes todo y le sigas. Y vas a ver que el Señor no te va a dejar solo. Y como iglesia también, a que podamos dejar aquellas cosas que no sirven o que quizás podemos mejorar, porque no somos perfectos. Estar dispuestos a dejar que la obra de Dios se dé de una manera en donde realmente su poder desbordante lo podamos experimentar. Y ya no estar viviendo entre lo malo y lo bueno. Ya no estar viviendo, Señor, sálvame que me hundo. Señor, salva a tu iglesia que se hunde. Señor, salva a mi familia que se hunde. Sino como individuos, como familia y como iglesia, podamos caminar abrazados del Señor sobre el mar y ver lo que Él es capaz de hacer cuando nos ponemos de esta manera en sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú no eres egoísta, porque tú, Señor, no nos muestras el dulce y lo guardas, sino que lo muestras y haces que lo disfrutemos. Señor, ayúdanos a vivir de una manera tal que podamos experimentar lo desbordante de tu presencia. Señor, si hay aquí y nos están escuchando personas que están limitados por su incredulidad, si hay personas que nos están escuchando y que estamos aquí, que estamos limitados por nuestros planes, por lo que nosotros creemos, por lo que nosotros pensamos, por lo que calculamos, por lo que hemos vivido, Señor, y ahora estamos mirando hacia adelante. Señor, que desechemos todo eso, lo tengamos por basura y nos pongamos en tus manos para ir a las profundidades que tú conoces y que tú vas a estar obrando allí en medio de ellas. Señor, que nos manejemos no tanto por nuestro conocimiento y experiencia, sino que nos manejemos porque en fe te obedecemos. Padre, bendice cada hermano en este tiempo, bendice cada familia. Señor, donde hay dificultades, soluciónalas. Señor, donde haya familias que están pasando por momentos de crisis, que tú puedas intervenir de una manera milagrosa. Señor, rompe la hipocresía y la apariencia y que aquel que tenga que pedir perdón lo pida, aquel que tenga que restaurar algo lo restaure, aquel que tenga que rectificar una manera de actuar la rectifique, porque tú quieres bendecir sus vidas y quizás eso es un estorbo. Señor, quebranta nuestras vidas. Así como Pedro sacó de lado su orgullo, su título, ser dueño de ese barco, dijo, Señor, ahora tú estás a cargo. Que hoy podamos como iglesia, como familias y como individuos decir, Señor, ponte a cargo de mi vida para que las cosas se den de otra manera. Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo el que siga obrando
actuando y trabajando en nosotros para que tu voluntad se vea, porque tú, Señor, solamente quieres bendecir y hacer cosas maravillosas en nosotros. Oramos agradecidos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.